buenas tardes, bienvenidos. Comenzamos una nueva semana informativa a través del canal Visión Sur, en esto que es cierre de edición con toda la actualidad. Por supuesto, nos mantenemos expectantes con relación a la pandemia de coronavirus. Queremos saber cuál es la situación epidemiológica en la ciudad y en el departamento, cómo ha transcurrido este fin de semana y cómo está la situación en este momento. Por eso estamos en contacto nuevamente con el doctor Juan José Mendoza, vocero del Hospital SAMCO Dr. Juan Milich. Doctor, muy buenas tardes, muchísimas gracias como siempre. Buenas tardes, Víctor, buenas tardes a todos los televidentes. Bueno, con una situación que arrancamos el día viernes con 37 casos positivos, si bien nosotros hicimos un diferimiento en cuanto a la información, porque que en realidad esos son todos los pacientes que teníamos ese día, porque teníamos de arrastre que no se habían informado. Pero bueno, consideramos seguir utilizando la información que viene de provincia y a medida que vayamos recabando datos de que no coincidan con los datos que tenemos nosotros, lo iremos aclarando, pero diariamente le vamos a dar a la gente la información como viene de provincia y después haremos las aclaraciones. El día sábado tuvimos 7 casos positivos y el día de ayer tuvimos 5 casos positivos. Por eso llama tanto la atención cuando la gente ve 37 el viernes, 7 el sábado, 5 anoche. ¿Qué está pasando? ¿Es tan así que las curvas suban y bajan? Bueno, hay algunos déficits en cuanto a la información que hay tardía en cuanto a los resultados hisopados. Santa Fe tiene un horario de cierre en cuanto al informe para que salga a toda la comunidad y nosotros recibimos fuera de ese horario información que después vamos chequeando y eso por ahí hace que aumenten el número de casos o puedan coincidir con la provincia. La situación hoy, después del fin de semana, en cuanto a la ocupación de camas, tenemos 5 pacientes en la zona COVID del hospital, que son 3 pacientes positivos COVID y 2 pacientes que están por otras patologías. Y en la sección de UTI del hospital tenemos 2 pacientes confirmados de COVID y 3 pacientes que son sospechosos por clínica y epidemiología que están a la espera del hisopado. En el sanatorio, en el sector privado, tenemos 5 pacientes positivos de COVID y 7 pacientes que están en aislamiento a la espera del resultado de los hisopados y un solo paciente en terapia intensiva. Significa esto que tenemos en el centro privado de nuestra ciudad 13 pacientes entre el piso y lo que es terapia, y en nuestro hospital tenemos de COVID 3 pacientes en área roja y 5 pacientes en terapia intensiva. Hoy por hoy esta situación, digamos que está controlada, pero que estamos con algunas dificultades porque va creciendo el número de casos que va requiriendo internación y sobre todo lo vemos ahí en el sector privado, que esperemos que no se sientan desbordados en su capacidad de atención, pero de ser así, el hospital está preparado como para recibir pacientes que eventualmente el sector privado no puede asistir. Ya estamos con todas las contingencias preparadas. Lamentablemente, cuando uno mira las cifras de la provincia, que ayer tuvimos 1.055 casos, en Rosario 600, por fortuna ayer no se notificaron casos en el departamento, pero igual, todo esto nos preocupa cuando la zona tiene una gran tasa de contagiosidad, lo cual a nosotros nos hace que, por ejemplo, Rosario, con mucha gente que aún continúa con ida y vuelta a Rosario por motivos de trabajo, por motivos de salud o por motivos de otra índole que van y vienen, es la posibilidad de que el virus siga circulando en la comunidad y los contagios aumenten, indudablemente. Claro. Doctor, y en este momento hay profesionales de la Dirección de Epidemiología haciendo nuevamente testeos en el predio Silsa. Así es, esto fue un trabajo que hizo el señor intendente Jorge Berti junto con el doctor Eduardo Pelanda, un trámite para poder traer nuevamente a las instalaciones de Silsa la unidad móvil de testeos de la provincia para poder dar solución a los reclamos que tenían muchos pacientes sintomáticos y que no habían podido ser hisopados en tiempo y forma.
para completar los hisopados de estos pacientes y así tener una certeza real de que los pacientes son portadores del COVID, porque es lo que la gente por ahí quiere saber. Así que una muy buena iniciativa desde el municipio y una muy buena respuesta de la provincia para poder atender esta demanda tan creciente de la gente. Doctor, con relación a los testeos que se hicieron la semana pasada también en Silsa, ¿ya están los resultados? Algunos llegaron en lo que fue el fin de semana y aún quedan pendientes a llegar varios que seguramente llegarán en el día de hoy. Bien. Los testeos están demorando promedio 48, 72 horas. En algunos casos ha demorado mucho más y algunos que ya fueron dados de alta epidemiológicamente y que estaban aislados en su domicilio aún no tienen el resultado del hisopado, lo cual también la gente se genera esa incertidumbre. ¿Podemos salir? ¿No podemos salir? Pero bueno, estamos en una coyuntura pandémica muy difícil de manejar, no es un tema sencillo ni fácil, se ponen al servicio de toda la población todos los medios que hay, pero la demanda es creciente y por ahí no se puede cumplir como uno lo piensa, ¿no? Claro. Doctor, durante el fin de semana escuché en un medio de Capital Federal que los científicos han llegado a la conclusión que el anticuerpo que puede generar uno que ha tenido COVID tiene una duración de un mes y que después nuevamente uno queda de un modo expuesto a volver a contraer la enfermedad. ¿Escuchó algo de eso, doctor? Bueno, eso es una apreciación un tanto relativa y a medida que va transcurriendo el tiempo de la pandemia hay muchas apreciaciones. ¿Por qué? Porque se están pudiendo hacer muchos estudios epidemiológicos, se toma mucha gente en el cual se le hace dosajes de anticuerpos, se ve la duración. Eso yo no lo podría aseverar, pero si viene de gente respetable y que tienen por detrás un buen método científico de investigación del tema, y es creíble, esto es variable. Lo mismo pasa con las vacunas, por eso es la preparación, la espera que tenemos en la vacuna, tenemos que saber que la vacuna sea segura, que sea eficaz y que genere anticuerpos que le perduren al paciente no menos de por lo menos un año, como es lo que hacemos con la antigripal, y cada año vacunarse. Y esto de la duración de la enfermedad, en algunas patologías la enfermedad da una inmunidad de por vida cuando uno tiene alguna determinada enfermedad y en otras son inmunidades transitorias y un paciente puede volver a enfermarse de una misma patología. En este caso es probable, pero solamente lo vamos a ver un poco en el tiempo cuando haya estudios con una gran cantidad casuística. ¿Qué significa esto? Por ahí tomamos 10 pacientes y en 10 pacientes en 7 le bajaron los anticuerpos y en los 3 no. Pero cuando tomemos una población de 30.000, 40, 50.000, que realmente va a ser demostrativa del número de casos que ha habido en esta pandemia, ahí podríamos decir a ciencia cierta a cuánto le duró un mes, a cuánto 6 meses, a cuánto un año, y esto va a llevar varios años. Este coronavirus nos da material para que podamos seguir estudiando durante mucho tiempo y aprendiendo durante mucho tiempo, y quizás dentro de unos años recién vamos a tener las conclusiones definitivas sobre cómo es esto. Cada día surgen cosas diferentes. Por ejemplo, hoy yo veía que en Japón han inventado una C+, dicen, como si fuera algo nuevo. Claro. Acá ya eso de las 3C ya lo teníamos. Ambiente cerrado, contacto estrecho y no cantar. Cuando dijeron que se prohibía cantar a la gente. O sea, fíjense ustedes cómo es todo, ¿no? Uno lee, Japón sacó como algo nuevo 3C. Acá ya estaban. Claro. O sea que, no, a ver, cada uno saca una información porque están en cada lugar trabajando o encerrados viendo lo que pueden hacer. Y lo que para un lugar es novedoso, para nosotros ya pasó o es historia. Y esto es así, muy dinámico esto. Claro. Doctor, ¿se puede dar la situación que una persona sea portadora del virus, que pueda contagiar, pero que a su vez no contraiga la enfermedad? El tema es así. Puede haber personas que por la carga viral que tengan pueden tener una sintomatología muy leve que les puede pasar hasta desapercibida porque puede ser
una congestión nasal. Hay muchos pacientes que están consultando porque tienen episodios de tipo diarreicos, o sea, diarreas, o como simulan gastroenteritis, y antes no se pensaba que era por el coronavirus. Hoy hay como sintomatología agregado eso, y a lo mejor paciente que tiene un episodio diarreico que le dura 2 días y se le fue. No se hicieron hisopado porque no tuvieron otra cosa más, pero quizás si pasado el tiempo le hacemos un dosaje de anticuerpos, buscando IgG e IgM, así se llaman los dos anticuerpos que tiene el coronavirus, SARS-CoV-2, entonces ahí es donde nosotros podríamos eventualmente saber si ese paciente tuvo o no la enfermedad. Puede pasar totalmente asintomática y ese es el problema de los tantos contagios que puede haber. Hay mucha gente que pasa desapercibida la enfermedad, son portadores del virus, lo eliminan y hay gente que es susceptible, se contagia, se enferma y a lo mejor tiene manifestaciones mayores de la enfermedad que el que es portador del virus. Por eso el término cuando hablamos de circulación viral, que el otro día decíamos que a mucha gente le generaba como temor ese término. Y no, es así. Ahí, por ejemplo, uno tiene la experiencia durante el fin de semana, una familia que me llama, son 3 integrantes que están todos con síntomas. Y uno busca el nexo epidemiológico y le preguntan, y la gente niega totalmente un nexo con un positivo. Y uno pregunta, ¿y qué hicieron en estos días? Y bueno, fuimos a tal lugar, hicimos esto, entramos, ¿y cómo se lo contagiaron? Pero a lo mejor estuvieron en contacto con una persona que a su vez tuvo contacto con otros 2 o 3 más, y el nexo es muy difícil. Se nos pierde la capacidad de decir con quién estuvieron, quién fue el que lo contagió. Claro. Doctor, las personas que sufren alergias pueden resultar afectadas de manera distinta que las otras con relación al COVID o no tiene nada que ver. Todo dependerá qué grado de alergia tiene y la alergia qué grado de inmunocompetencia o inmunodepresión le produzca. ¿Qué significa esto? Hay gente que tienen patologías alérgicas y son inmunocompetentes. ¿Qué significa? Que tienen una capacidad de defenderse frente a la alergia. Y hay unas que son inmunodeficientes y que no se defienden adecuadamente y favorecen que el COVID ingrese y produzca una patología a lo mejor más severa. Pasa lo mismo que con las comorbilidades. Por ejemplo, un paciente con comorbilidad que esté bien manejada su patología de base, puede que no tenga ninguna complicación o la tenga. Pero pacientes que tienen comorbilidades, si no están adecuadamente controlados, no toman adecuada la medicación, o en el caso de los diabéticos que tengan niveles de azúcar altos permanentemente, indudablemente el riesgo va a ser mucho mayor. Por eso, en esta patología todo depende del virus, en la cantidad de carga viral que podamos tener cada uno cuando nos podemos enfermar, y depende del huésped. O sea, adultos jóvenes, sanos, sin comorbilidades, probablemente la pasen como una patología desapercibida. Y los que tenemos por ahí más edad y podamos tener alguna comorbilidad, probablemente podamos tener una manifestación diferente. Es decir, todo depende de la relación huésped y germen que va a determinar la enfermedad. Claro. Doctor, estaba pensando qué importante la responsabilidad individual aún después de haber padecido una enfermedad. Algunos, de acuerdo a lo que uno escucha, es como que le restan importancia. Sí, yo la tuve, pero no pasa nada, la pasé bien. No. Sin embargo, hay otros que la pasan muy mal y dan testimonios de lo mal que lo pasan y lo siguen pasando. Y otros, lamentablemente, ya ni siquiera pueden dar testimonios porque fallecieron a causa de la enfermedad. Pero ¿qué daño puede causar en la sociedad un testimonio como diciendo, no pasa nada, no te duele nada, yo la pasé bárbaro? Porque eso hace que mucha gente se confíe y termine mal, o que incluso aquella persona que asegura no haberla pasado mal pueda volver a contraer la enfermedad y en la segunda vez de una manera más severa. Tal cual. Por eso yo creo que acá va a venir una época para varios aspectos post-COVID. Tanto para la economía, para la educación, para las emociones de la gente y para la salud. Para la salud, todo aquel paciente que haya sido positivo fehacientemente, ya sea por un estudio o porque se lo considera por un contacto estrecho
con un positivo de COVID. Vale que una vez que termine la enfermedad y la situación epidemiológica de pandémica lo permita, debe hacerse chequeos. Creo que ya en algún momento lo dijimos. Sí. Hay que hacerse controles cardiovasculares, por supuesto, con el médico cardiólogo, un electrocardiograma, un ecocardiograma con Doppler, si el colega médico cardiólogo lo pide, hacer estudios pulmonares y aquel que se quedó con alguna secuela a nivel pulmonar, con el neumonólogo, hacerse un estudio como corresponde de una funcionalidad pulmonar como es la espirometría, siempre una espirometría con curva flujo-volumen, para ver qué capacidad respiratoria tiene o si le dejó alguna secuela, porque siempre podemos ver que el COVID podría dejar una secuela cicatrizal por la inflamación que produjo en el pulmón, depende del cuadro de cada paciente. También hacer un laboratorio que puede evaluar la función renal y la función hepática. Algunos pacientes deberán hacer un control neurológico porque puede quedar alguna secuela neurológica desde el punto de vista médico por ahí imperceptible o muy leve y la gente no lo jerarquiza. Y esos controles deben ser por lo menos al mes que pasó la enfermedad, a los 3 meses, a los 6 meses y al año. Yo creo que todo aquel paciente que tuvo COVID deberá controlarse, a mi sugerencia. Por supuesto, cada uno lo hace con su médico de cabecera, pero creo que todo aquel paciente afectado de COVID y que no la pasó tan bien, debe controlarse por lo menos durante un año para garantizarse que su salud la va a recuperar plenamente. Claro, sí, sin dudas. Bueno, doctor, le agradezco muchísimo este nuevo contacto y todo lo que nos enseña en cada jornada. Un placer, un abrazo a todos.